Es el proceso general que estamos viviendo, ¿no? La villanización del héroe. O quizás dejarlo en un segundo o tercer plano en el enfrentamiento, aquel famoso supuesto enfrentamiento con Unamuno, cuando quizás la persona que peor estaba de los dos era el propio Unamuno, pues Unamuno había que darle de comer aparte, ¿no? El propio Franco, no sé si tiene en su hoja de servicio 150 combates contra cuerpo. O sea, eso da una medida y es nombrado lugarteniente por Millán Astray y el tipo de oficial que tiene. Sería un oficial de trinchera y desprendido, generoso y sacrificado y siempre al frente de su ciudad. Cuando estamos en apuros, pues se recurre a la Legión. Si la República no acude a Yahweh y a la Legión a sofocar aquellos levantamientos en Asturias en el 34, pues otro gallo hubiese cantado. Incluso hubo un municipio que quitó la calle la Legión de su callejero, así, por la buena. Nos llegó a decir con toda su cara en los pasillos que la Legión se tenía que desprender de la figura de Millán Astray. Es estrategia. Que alguien decía, intentando echar inmundicia sobre la figura egregia del general Millán Astray, que es que el general Millán Astray, bueno, incluso se llamaba, no sé, por Joseph Goebbels, ¿no? Y Joseph Stalin dijo también. Y pues, pero claro, también, digo, pero si Joseph Goebbels, vamos a ver, si Millán Astray nació, no sé, 10 o 11 años antes que Joseph Goebbels. Bueno, la Legión ha sobrevivido a unos y otros con H, como diría Unamuno, ya como hemos mencionado anteriormente. Se intentó revisar también el decálogo, los espíritus de la Legión. Cumplirá su deber, obedecer hasta morir siempre que sea un mandato constitucional. ¿Cómo se ataca una trinchera? Al grito de viva la Constitución. El hecho de haber servido en la Legión, de haber sido legionario, es un hecho diferencial, ¿no? Es algo distintivo de tu carácter, te forja como carácter, no forja tu corazón, forja tu patriotismo. ¿Quién iría a Bosnia? Éramos 272, hay 272 pasos al frente. Lo de leche pantera, porque yo creo que no hay que decir leche de pantera, porque luego la gente, mejor que vive la cabra o el carnero de la Legión, no vive ninguna mascota, ya te lo aseguro yo. Yo a lo mejor me quedaría con el primero, el espíritu legionario. Único y sin igual, decir hacer las combatividades, buscar siempre distancia con Dios y llegar a la bayoneta. Antes de comenzar la entrevista, es necesario aclarar explícitamente que este canal mantiene una postura estrictamente apolítica, de manera que no existe ninguna afinidad por ningún partido o ideología política concreta. La orientación de este canal se dirige hacia una dimensión más profunda, centrando su atención en la evaluación de la ausencia o presencia de valores en nuestra sociedad, junto a la exploración de temáticas de relevancia para nuestra audiencia, con el objetivo primordial de fomentar el aprendizaje y la reflexión. Antes de comenzar la entrevista, quiero animaros a comprar los vinos y cavas exclusivos de José Millán Astray, un homenaje al valor y la dedicación del general fundador de la Legión. Estos vinos y cavas, elaborados con la misma precisión y honor que caracterizaban al general, son creados por las prestigiosas bodegas viticultores de Barros de Almendralejo. Cada botella refleja la fuerza y la tradición que inspiraban al general Millán Astray. Podéis realizar los pedidos enviando un correo a pedidos@vbarros.com o llamando directamente al teléfono 924 664 852. Están a muy buen precio y son el mejor regalo para familiares y amigos, aunque es aún mejor regalo para todos los sin sangre, tibios, débiles o pusilánimes que conozcáis para ver si espabilan con un trago de esto. Y de paso, a ver si se vuelven un poco más varoniles, bravos y firmes. Lo mejor de todo es que los envíos son gratis a partir de 3 cajas, así que es una excelente ocasión para hacer camaradería con tus amigos o compañeros y hacer pedidos conjuntos para que os salga muchísimo más barato. Ayudad a la plataforma Millán Astray para que esos valientes puedan seguir defendiendo el honor de nuestro general y de nuestra Legión Española. Un fuerte abrazo. Muy buenas camaradas y compatriotas y bienvenidos un día más al Bastión de los Valientes. Hoy contamos con Guillermo Rocafort y Emilio Domínguez y vamos a hablar, como no puede ser de otra manera, de la Legión con motivo del 104 aniversario, que es el próximo 20 de septiembre, mañana. Esto está grabado anteriormente, como la mayoría de la gente lo sabrá, pero ese es el motivo de nuestra charla. Bienvenidos, Guillermo, Emilio, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Muchas gracias, bien hallados aquí en este sitio, en este reducto de patriotismo, aquí contigo. Y nada, aquí estamos para dar cuenta de lo que ha sido ese recorrido de la Legión, estos 104 años de historia que la contemplan y que mañana celebraremos. Muy bien. Lo mismo que ha dicho Emilio, un placer estar contigo y sobre todo con tus oyentes, que cada vez tienes más, y espero que lo difundan este vídeo porque este canal tiene que reventar. Eso es, bien ahí, Guillermo, bien ahí. Haced caso a Guillermo Rocafort y suscribiros al canal.
Oye, que bueno, Guillermo y Emilio ya han estado aquí previamente en este canal, pero no sé si que os introduzcáis de manera muy somera o algo para recordar un poco a la gente quiénes sois Bueno, y sobre todo yo, mencionar vuestra plataforma y vamos a hacer un poquillo de publicidad que ya le estamos haciendo al principio del vídeo, pero vamos a hacer un poco. Bueno, yo estuve aquí con motivo del recordatorio o de darle continuidad a la presentación del libro del padre Huidobro, Héroe de Almas Legionarias. Estuve aquí en el verano, el pasado mes de julio, y a propósito de mi participación, de mi paso por ese programa, pues habló de plataforma Millán Astray. Tanto Guillermo como yo estamos al mando, al cargo de ella, y presentamos pues algunos de nuestros productos, de nuestras curiosidades dentro del anecdotario legionario. Plataforma Millán Astray pues cuenta con los vinos blanco y tinto, José Millán Astray, y el cava, que coincidiendo ahora mismo con el aniversario que vamos a celebrar, se me antoja que han de ser de obligada presencia en las mesas legionarias, en la camaradería legionaria y en los tercios, en las banderas, en las compañías, en esas asociaciones y hermandades de antiguos legionarios, veteranos legionarios, que muchas de ellas, ¿no?, en gran número, pues secundan y apoyan la labor que hacemos en Plataforma Patriótica Millán Astray. Eso es, Emilio, y tengo que añadir también que no solo en las unidades legionarias, sino también en las casas de todos los españoles. No hay mejor manera que si alguien quiere tener contra esa feminidad, podemos decir, de la sociedad, no hay mayor virilidad, y aquí no quiero yo ni fomentar el alcoholismo, ni mucho menos, porque eso no es así, que no vayan por ahí los enemigos a agarrarse a lo que puedan. Pero si alguien quiere despertar su lado varonil, no puede hacerlo de otra manera que tomándose una buena botella de Millán Astray con sus familiares o con sus amigos. El vino es alegría, y este vino además de Tierra de Barros, una tierra con prestigio vinícola, viticultores de Barros. Ya habréis visto en los anuncios iniciales el teléfono 924-664852 o a través del correo electrónico de pedidos@vbarros.com se pueden pedir las botellas. Además, en 48-72 horas están en tu casa, y si haces un pedido de 3 cajas, unos precios realmente asequibles, tanto en los vinos como en el cava, pues el importe de los gastos de envío es gratuito. Que eso es otra ventaja maravillosa. Así que bueno, y nada, y Emilio, tú también te conocen ya con la gente, que tú también tu vídeo tuvo... Sí, la verdad es que estuve encantado de estar aquí, yo creo que fue de los primeros, y abordando pues temas patrióticos y de gran interés, de los cuales además, sobre todo la juventud está huérfana. Por eso es muy importante que los jóvenes sigan este canal y lo difundan entre sus círculos de amigos, para que corra como la pólvora, nunca mejor dicho. Eso es, perfecto. Muchísimas gracias a los dos por venir. Pues bueno, si nos metemos un poco en materia, bueno, vamos a empezar hablando un poco de los orígenes de la Legión. ¿Qué es lo que nos podéis contar vosotros? ¿Cómo se originó la Legión? ¿En qué contexto histórico? ¿Qué es lo que motivó la creación del tercio de extranjeros? Bueno, yo muy brevemente decir que se creó en un contexto de grandes dificultades para España después del desastre del 98, de la pérdida de las últimas posesiones, que no colonias, sino posesiones, parte de España, y sobre todo nuestro fundador, que sufrió especialmente en Filipinas lo que fue la derrota a España, se dio cuenta de que había que cambiar, digamos, la lógica militar de ser un ejército de leva o de reemplazo, o de jóvenes, vamos a decir, por lo menos lo que es en la zona de combate, por verdaderos profesionales de la guerra, y supo además nutrirlos con una parte de la sociedad que estaba muy defenestrada, como presos y gente violenta, y supo reconducirlos en un contexto en el que además en las guerras de pacificación del Rif, que es lo que nos había tocado por el Tratado de Algeciras, este hueso que era el Rif, que nunca había sido dominado, pues que España lo podía hacer, y entonces pues cumplió con su obligación realmente, y ese es el contexto de una etapa difícil de España, en la cual afloró, como en otras ocasiones, por lo mejor de la nación. La Legión no es lo que se piensa, ni era lo que se piensa la gente, de un cuerpo para mantener la paz, sino un cuerpo para dar la guerra en una situación muy, muy difícil para nosotros. Era un cuerpo que estaba dispuesto a morir antes que caer prisionero o antes que abandonar su patria. Eso es bueno decirlo, por eso digo del contexto histórico, y me gusta mucho que lo digas, además, de la batalla de todo fue a raíz del desastre de Anual y luego las campañas de Marruecos. ¿Qué piensas tú, Emilio? Bueno, hay que tener en cuenta que desde sus orígenes la Legión se configura como una fuerza expedicionaria, aparte de una fuerza de combate en primera línea. Esos son, digamos, axiomas sobre los que tenemos que partir, y el paradigma en el cual se constituye la Legión, ¿no?
Entonces, contamos con la experiencia de que el general Millán Astray conocía, había vivido en sus propias carnes, había estado presente y tenía referencias norteafricanas en la policía indígena, en regulares, en el Serrallo, o sea, que sabía de qué iba la vaina, como se suele decir ahora, ¿no? Entonces, todo eso unido a otra serie de factores, como por ejemplo esa delegación o ese destino, ese comisionado, ¿no?, para conocer el funcionamiento de la Legión extranjera, de la Legión francesa, pues iban a suponer los cimientos sobre los que constituir la Legión española, con las garantías a nivel de operatividad, a nivel de fuerza, a nivel de moral y a nivel de conocimiento de lo que ya disponía. Pero si a esto le añades lo que es la mística, ¿no?, esa influencia, que es una cosa que para unos sí, para otros no, para mí yo creo que sí, ¿no? Proveniente que procedía del Bushido japonés, el código del guerrero, todo eso llevado a la práctica en ese cóctel que se configura, pues te da una pócima mágica que es la Legión, ¿no?, que es el Tercio de Extranjeros, que es el nombre primigenio con el que se constituye allá por 1920, de hace 104 años. Él sabía muy bien lo que hacía y le salió muy bien, una persona muy preparada y bueno, un tío cojonudo, por decirlo de aquella manera, porque lo que hizo fue muy, muy grande y no fue nada sencillo, fue bastante complicado. Era muy complicado, los tiempos requerían, digamos, acciones rápidas y efectivas, y Millán Astray era muy resolutivo. Pero aparte de eso, y ahora si lo comparamos 100 y pico años después, hay una cosa en la que hemos de incidir, ¿no?, que Millán Astray fue inclusivo 100%, inclusivo con todo. Y resiliente. Sí, y resiliente, ¿eh? Dos palabras, dos vocablos que abundan ahora. Nadie puede poner en duda la capacidad que él tuvo a la hora de aunar a diferentes culturas, razas, diferentes nacionalidades en un cuerpo, en ese cuerpo del Tercio de Extranjeros. Y nadie puede poner en duda que todas las diferencias sociales que había en los recién llegados a la Legión, en la configuración de las primeras banderas, en aquellos primeros meses últimos del año 1920, nadie puede poner en duda que venían de toda condición y tipo, de toda índole, ¿no? Desde payasos hasta abogados, desde gente desventurada hasta prisioneros o convictos en la cárcel modelo Barcelona, ¿no? O sea, había de todo, desde gente que había sufrido o por despecho se había alistado a la Legión, a gente con una inteligencia, un conocimiento superior, que por la soldada, por el importe, lo que era el sueldo que se le ofrecía, pues quería probar esto. Y luego la parte mística, importante también, ese otro capítulo, ¿no?, que ahora mismo con el relativismo que impera en nuestra sociedad, pues como que se infravalora, se subestima, ¿no? Pero creo que es muy relevante el hecho de ofrecer la redención. Redención en vida, luchando por tu nación, ¿no? Por ser alguien, por ser caballero legionario, ostentar un título cuando eres una persona que estabas detrás de las rejas, que estabas enchironado o que eras simplemente una persona desechada, un desfavorecido de la sociedad de aquel entonces. Eso lo tenían muy en cuenta los miembros de la Legión, los legionarios, yo creo, la búsqueda de esa redención. Se les inculcó muy bien el decir, mira, vosotros vais a morir por vuestro país y vais a expiar todos vuestros pecados, porque vais a pertenecer aquí a la Legión y vais a morir por una causa. Yo creo que es evidente, ¿no?, la práctica que tenían y la ejecución, la puesta en práctica del dictado de esos 12 espíritus del credo legionario, que no sabemos decir cuál es el más importante, pero creo que realmente les induce, ¿no?, a lo que es esa expiación, a lo que es esa redención y a lo que es ese trabajo en vida, a luchar por el compañero, por el que está allí, luchando con él, por el que se ha quedado en casa, porque también, y conviene recordarlo, que la creación del Tercio de Extranjeros supone que muchos que estaban obligados o habían sido obligados en esa segunda década del siglo XX, de 1910 en adelante, en las guerras de Marruecos, pues iban a verse librados de la exposición al fuego de tierras norteafricanas. ¿Por qué? Porque la presencia de un extranjero, tercio de extranjeros, la presencia de que viniese alguien con algún tipo de experiencia, como podría haber sido la Primera Guerra Mundial, experiencia en combate, y la llegada de esos extranjeros iban a propiciar, ¿no?, que no tuviese una persona con pocos medios para poder evitar esa conscripción obligatoria, ¿no?, de tener que ir con la recluta al norte de África y en muy bajas condiciones
respecto a los nacionales de allí, ¿no? Respecto a las jarcas, a la gente que manejaba el terreno y que lo consideraba pues como su fuerte a la hora de defenderlo y de oponer resistencia al ejército español. Cierto. Me ha gustado antes lo que hemos mencionado de que nuestro entonces, si no me equivoco, comandante Millán Astray fue a estudiar la Legión a la Legión extranjera. Fue agregado que le acogieron además muy bien a los franceses para estudiar toda esa Legión extranjera. ¿Qué me puedes decir de eso, Guillermo? ¿Sabes algo? Efectivamente, él hablaba francés perfectamente y de hecho tradujo el Bushido del francés al castellano, al Es verdad, fue español. quien lo tradujo, ¿no? Exactamente. Y luego tuvo muy buenos amigos, fue profesor de la Academia de Oficiales y Suboficiales y es el que yo creo llevó las relaciones diplomáticas a nivel de ejército con el más poderoso de la época cuando se preparó el desembarco de Alhucemas. De hecho, hubo una visita de un mariscal francés y varios generales al cuartel de la Legión. Estaba entonces Franco y estaba él y con un francés excelente. De hecho, él en los periodos en los que no estuvo en la Legión estuvo en Francia perfeccionando el francés, es decir, fue diplomáticamente un activo para España. Y luego también conviene destacar que hay una reseña en el diario Le Monde francés, que es un diario de centro izquierda, que cuando murió Millán Astray dijeron ha muerto un amigo de Francia. Ojo, es muy importante esto. ¿Hasta qué punto demuestra cómo ese medio de una izquierda moderada francesa veía a Millán Astray como un amigo? Es una cosa, igual que Franco tiene la Legión de Honor en el rango de oficial y creo que es caballero, la Legión de Honor francesa, y no se la han quitado por mucho que han intentado ahí enredar unos cuantos matados, además por sentencia judicial ha ganado, Millán Astray era considerado un amigo de Francia. Entonces, eso es muy interesante, ese vínculo diplomático con extranjeros, ese saber tratarlos, ese también saber vender la Legión en la prensa, no solamente española obviamente, sino también en la francesa y en otros países, y hacerlo ver como una fuerza que dentro del contexto de la guerra pues rodea una mística, de una leyenda muy muy atractiva para todas las naciones. Eso es indudable, o sea, realmente él era, podemos decir, un verdadero figura y un gran comunicador, y eso es una evidencia empírica. Lo que pasa es que hoy en día nos intentan vender que será que si desayunaba niños y tal, y mataba mujeres. Porque es un líder como la copa de un pino, Millán Astray. Fue una persona excelente de lo que no abunda. ¿Y creéis vosotros que la figura de Millán Astray a día de hoy está desprestigiada? No quiero decir desprestigiada, sino que como dice Guillermo, que se cree la gente que es una persona que devoraba niños, o que sería un matao, un bruto, como que claro, de Millán Astray tú preguntas por ahí por la calle, estoy seguro que te dirán, sí, un bruto que estaba cojo, manco, tuerto, y la gente como que lo desprestigia es un poco, como decir, bueno, es un herido de guerra, un loco, pero no sabe la gente ni que era un excelente abogado, ni eso de que hablaba francés, un gran comunicador, un líder. Me gustaría decir también que los tenía bien puestos también, porque él cuando fue a estudiar la Legión francesa para formar el tercio de extranjeros, no se conformaba solo con ir agregado a ver las unidades de la Legión extranjera, sino que solicitaba y al final le concedieron ir a primera línea de batalla con los franceses para ver cómo actuaba la Legión extranjera. Y además luego ahí, a partir de ahí, lo que le impulsaba también mucho era ver que incluso de los más condecorados de la Legión extranjera eran españoles. Así que, bueno, volviendo un poco atrás a la pregunta que os decía, ¿creéis que la figura de Millán Astray no es conocida a día de hoy o tienen una idea equivocada, sobre todo nuestros jóvenes? Yo creo que es el proceso general que estamos viviendo, ¿no? La villanización del héroe. Es desvirtuar la imagen del héroe. Ocurre en este caso, ocurre en otros, por ejemplo, casos que hemos vivido recientemente con gente asesinada por la banda terrorista ETA, que parece que se los ha borrado del mapa, o gente que son desconocidas para nuestra juventud, o que se ha corrido un tupido velo, ¿no? O se ha cubierto una página en la que se han olvidado, se han arrancado páginas de un libro de nuestra historia, como puede ser el caso de lo que ocupa Millán Astray, u otros, como puede ser, por ejemplo, el almirante Blas de Lezo, ¿no? Y ahí ha servido para ciertos sectores ideológicos, ¿no? Para crear una especie de sparring, ¿no? Para, digamos, intensificar o para jactarse, ¿no? del enemigo. Esa falta de perdón, de caridad, eso que pedía él en su epitafio, ¿no? Pero en el sentido de desprestigiarlo, de desvirtuarlo, como decía antes, y sobre todo de que no trascienda su obra, ¿no? Que hay muchos factores que hemos comentado
a nivel de esa intelectualidad, ¿no? O quizá de dejarlo en un segundo o tercer plano en el enfrentamiento, aquel famoso supuesto enfrentamiento con Unamuno, cuando quizá la persona que peor estaba de los dos era el propio Unamuno, porque es que Unamuno había que darle de comer aparte, ¿no? Pero bueno, eso sería y daría para otro episodio y para otro programa, ¿no? Pero realmente no solamente son esos factores, porque él era muy observador, él sabía, y si dices, o como comentabas, que fue a primera línea con los franceses para empaparse bien de esa legión extranjera, también cuando estaba allí muchas veces hubo de ese comisionado, esa agregaduría que tenía con los franceses en Argelia, de posponerse, de interrumpirse, pues porque se le requería en nuestra... y tenía que volver o tenía que acelerar, digamos, ese periodo de conocimiento del vecino, ¿no? ¿Por qué? Porque le iba a la marcha, era rock and roll, ¿no? Y porque también él había estado en contacto con Francia y conocía a nuestro vecino, conocía a los que iban a ser hermanos y, digamos, en cierto sentido, un nivel de construcción, de gestión y de gestación del tercio extranjero que eran los franceses, ¿no? Hasta el punto que incluso en la frontera, en los Pirineos, a nivel topográfico, muchas de las relaciones que se llevó con el ejército francés para esos límites, la delimitación territorial, pues allí también estuvo Millán Astray. O sea, es una persona que cubría, que ocupaba un montón de campos, un montón de aspectos. Lo que pasa es eso, que queda en el epílogo, no queda como protagonista, es un personaje que quieren llevar al mundo terciario, por eso, porque ahora mismo el villano se ha convertido al héroe y el héroe, por desgracia, en villano. Para seguir avanzando un poco más en la conversación, ¿por qué se le llamaba, para que la gente lo sepa, tercio de extranjeros? La gente pensará que esto era la legión desde un principio, pero no, era el tercio de extranjeros. ¿Por qué se buscó ese nombre? Muy, a lo mejor, a pesar de que Millán Astray no quisiera eso, hasta donde tengo yo entendido. La palabra tercio evidentemente tiene que ver con nuestra historia, ¿no? Te tienes que ir a remontar a los gloriosos tercios, a reinados como el de Carlos I, el de Felipe II, que ahí Guillermo está más puesto, y evidentemente la configuración, la división de nuestras tropas, de nuestros infantes, era los tercios, ¿no? Eran gloria de España, eran gloriosos tercios, y qué mejor nombre para llevar, ¿no? Ahora, de extranjeros, ese complemento del nombre por esa inclusividad que citaba hace un rato, ¿no? ¿Por qué? Porque iba a ser una invitación, ahora precisamente el 6 de septiembre ha hecho, o se ha recordado las publicaciones de aquellos carteles que se instauraron o se fijaron en embajadas y en consulados fuera de España. Fue un 6 de septiembre de 1920. Cómo con esos carteles y en tan pequeño, tan escaso tiempo, fueron capaces de empezar a embarcarse, a llegar, digo embarcarse porque hubo gente que vino pues de Cuba, de Estados Unidos, con motivo de que el 20 de septiembre de 1920 la Legión, en la posición A, en el cuartel del Rey en Ceuta, iba a dar la bienvenida a los que querían luchar por España como legionarios, y como conformar lo que iba a ser el primigenio, ¿no? Ese primer tercio de extranjeros. Entonces el nombre ahí lo tenemos, tercio por la división, por ese honor o ese tributo a nuestro pasado, al siglo XV, siglo XVI, y de extranjeros porque una configuración que podía ser, digamos, un buen reclamo para gente de fuera que pudiese salvar vidas de españoles que desgraciadamente estaban muriendo en el frente de Marruecos en las guerras del Rif. Efectivamente. Guillermo, muy rápidamente, ¿qué nos puedes decir aparte, chascarrillo, de la palabra tercio, de dónde vendría? De tercias, se dicen muchas cosas, del uso de diferentes armas, de la composición de los entonces tercios españoles, de las técnicas de las antiguas legiones de las tercias. ¿De qué podemos decir? ¿De dónde viene la palabra tercio? Yo creo que viene de la respuesta está en el emblema de la legión, las tres armas que componían el arcabuz, la pica y la ballesta. Entonces era como así como se concibió, yo creo, de la época del Gran Capitán, que por cierto da nombre, y también la época del Duque de Alba, Alejandro Farnesio y don Juan de Austria, que son los grandes generales del siglo XVI, comienzos del XVII. Entonces es una forma de entroncar un ejército que, como consecuencia de guerras civiles en el siglo XIX y sobre todo el desastre del año 98, pues estaba un poco desanimado y lógicamente había que vivificar la historia pasada, porque al fin y al cabo el ejército español tiene una historia que viene casi de la época de los romanos, visigodos. Entonces yo creo que era una forma de darle, de entroncarlo con el pasado, y me parece muy inteligente el haber puesto
ese nombre y también el haber permitido, porque en los tercios españoles también había muchos extranjeros, había alemanes, había italianos, había irlandeses, muchos católicos. Por ejemplo, ¿cómo se llama este? Guy Fawkes, el que casi quema el Parlamento. Sí, Que venga, poco- cuéntanos eso. Estuvo sirviendo en los tercios era católico, estuvo sirviendo en los tercios de Flandes. Entonces, era una forma, en la Legión, en la parte original, fundacional, vinieron muchos alemanes, lógicamente, que perdieron la Primera Guerra Mundial, entre ellos el capitán Tiede, que entró legionario de segunda, que era un noble prusiano, no era cualquier cosa. Y luego también vinieron muchos rusos blancos huyendo de las guerras de la revolución bolchevique, las guerras que hubo allí. Entonces, eso enriquece mucho porque dio perspectivas bélicas en distintos escenarios, sobre todo un gran conocimiento y una gran cultura. O sea, era una universidad. O sea, la gente no iban nobles y eso es una realidad, junto con también, vamos a decir, expresidiario, lo cual eso enriquece la mezcla. Claro, pero es que la gente solo sabe esa última parte que has dicho tú. Asocia Legión, porque decía, esos eran expresidiarios, el tatuaje legionario, el kifi y demás. Nada más que saben eso, pero es interesante que lo digas de que ahí era todo muy variopinto. No que me gusta decir la palabra, pero había de todo. Lo que no cabe duda es que los legionarios o los que se alistaban a la legión tendrían que tener un espíritu aventurero y eran gente valiente. Eso tenía que ser así. Pero luego lo que no quita que también la gente lo hiciese por dinero. ¿Cuánto cobraría un legionario en aquella época, tanto en el precio, en el valor de la moneda de antes, y cómo lo podríamos extrapolar a la riqueza de hoy? ¿Cuánto cobraba un legionario? Bueno, yo creo que el primer sueldo de la Legión, el alistamiento, era por 3 años, eran unas 300 pesetas de entonces, que no se le pagaban inicialmente, era cada vez que cumplía un año se le iba a pagar una parte, o parcialmente se le iba a dar esas 300 pesetas, pero independientemente de eso recibía una soldada, que creo que rondaba en torno a las 4 pesetas y 20 céntimos, 4 pesetas, que lo multiplicas por 30, estamos hablando de unas 120, 122 pesetas con los céntimos, o 125 pesetas del año 1920. Yo creo que era un sueldo digno, para venir a luchar, para venir a vivir por la patria y, si fuese necesario, a morir por ella. Sí. Guillermo, si lo extrapolamos a día de hoy, desde el punto de vista económico, ¿a qué podría equivaler 120 pesetas de entonces? ¿Se podría decir alguna cifra o algo? No sabría extrapolar. Sí debía ser bastante atractivo porque se alistaron muchos. ¿Podría ser equiparable al sueldo de un soldado de hoy día? Muchísimo más. Muchísimo más. Sobre todo, además, porque el precio va vinculado al riesgo y el riesgo era una muerte casi segura. Entonces, pues sobre todo a nivel de oficialidad, el porcentaje de oficiales que cayeron, yo creo que no ha sido superado por ninguna unidad en ninguna guerra del mundo. Que la mentalidad de entonces, corregidme si no, era nada más el oficial español estaba instruido para salir a la muerte. Eran todo heroicidades. Y heroicidades entendías como salirse de la trinchera a pecho descubierto. Claro, así había un alto índice de condecoraciones, pero también un alto índice de bajas. Pues no lo voy a llamar insensatez, sino heroicidades. Lo que pasa es que, claro, llevas toda la razón del mundo de que había muchísimas bajas en la oficialidad. Perdona, que te había cortado bien. El propio Franco, no sé si tiene en su hoja de servicios 150 combates cuerpo a cuerpo. O sea, eso da una medida, y él fue nombrado lugarteniente por Mianasai, el tipo de oficial que quería. Quería un oficial de trinchera y desprendido, generoso y sacrificado y siempre al frente de sus soldados. Eso es muy importante porque, igual que en el ejército alemán, la oficialidad estaba en retaguardia, ellos planificaban las batallas, pero las ejecutaban los suboficiales. El ejército español era completamente distinto. La mentalidad es que el oficial era el primero que salía y el último que se retira. Lo cual le da todavía eso al legionario, pues lógicamente, mucha confianza y fe ciega en sus mandos, porque realmente eso eran ejemplares en el valor, que es donde hay que demostrarlo. Efectivamente. No, sí, lo que estamos diciendo, como resumen para mí al menos, es legionario igual a es una valiente, compañera y sobre todo aventureros. Así que quiero quitar esa imagen que tiene la gente nada más de decir legionario. Esos eran presidiarios, extranjeros, delincuentes, que bueno, que obviamente iban allí a buscar la redención
y podría ser, pero había otra gente muy diferente y todos ellos aventureros y personas valientes. Y creo, perdona que te interrumpa, que es un hecho que también introduce Millán Astray, otra cosa que hemos de cargar en su debe, ¿no? La aportación que tiene de lo que aprende de la Legión extranjera, lo que él echa en falta, a pesar de que allí también había varias nacionalidades en Argelia cuando les visita, lo que echa en falta es esa camaradería o compañerismo que él es capaz de imbuir, de incluir, de inocular al tercio de extranjeros, tal vez a lo mejor el carácter español o la combinación del carácter español con la llegada de los extranjeros, pues lo facilita, ¿no? Pero eso es una cosa que lo menciona, de lo que hay constancia de que de la camaradería, compañerismo tiene que estar presente, ¿no? Y lo había echado de menos. Sí, la verdad es que sí. ¿Creéis que existe esa camaradería en otros ejércitos del mundo? Porque yo, bueno, no he visto, como en la Legión, no he visto yo... Yo personalmente, por lo que Por lo que habéis retomas, vivido. lo que recabas, además recientemente que he estado en Almería a propósito del libro del padre Huidobro, a escasos días he estado, y que voy ahora a Ceuta, o estaré en Ceuta cuando salga este programa presentando también allí el libro, pues es un aspecto que cuando has estado de misión, cuando has estado fuera, en misiones internacionales, no lo aprecias en otros contingentes, ¿no? Yo creo que es una cosa que te lo comenta la gente que viene de allí, ¿no? Y además, otro factor que hemos de tener en cuenta es el hecho de que ese compañerismo, esa camaradería, cuando te licencias, cuando te vas de la Legión, aquí en España, por ejemplo, en otras unidades, no es tan habitual, ¿no? Pero es una cosa que persiste y ojo, que nosotros no fuimos legionarios profesionales 100%, firmamos un compromiso con la Legión, nos alistamos voluntarios porque se nos mandó ir a Melilla en mi caso y en el de Guillermo también, porque allí fue donde coincidimos, pero que ese compromiso nos hizo unirnos, ¿no? Y que 31 años después, nosotros y alguno más, o de otros reemplazos, pues seguimos, ¿no? Sigue vigente, ¿no? Y es un aspecto que creo que es ciertamente reseñable, sobre todo porque no ocurre en otras unidades, porque no ocurre en otros trabajos, en otros ámbitos profesionales, y yo creo que la Legión lo mantiene. Coincido 100% contigo, Emilio. Si seguimos para dar continuidad a la charla, siempre conocemos a la Legión, en la actualidad, obviamente, y siempre la tenemos asociada a la guerra de Marruecos. Pero me gustaría hablar un poco de la Legión en la Segunda República, porque me llamaba mucho la atención cómo no menospreció, sino cómo se hundió, se intentó hundir a la Legión por parte del gobierno de entonces, concretamente por Manuel Azaña, cuando todos estos africanistas se les trató de, bueno, estuvo inspeccionando con lupa, ordenó inspeccionar con lupa todo el tema de ascensos que había habido durante la guerra, condecoraciones y demás. Y la Legión se vio muy afectada por esto. Pero en la Segunda República me gustaría hacer otra observación para luego hablar de la memoria histórica. ¿De qué es de lo que quiero hablar? De la abolición de la ley de jurisdicciones que había antiguamente. Entendiendo por la ley de jurisdicciones, digamos, como todo ese poder que tenía el ejército o los militares, dicho de una manera muy burda y rápida, todo el poder que tenían los militares para poder controlar el que no se desprestigiase el ejército, el que no se desprestigiase a España, el que no se desprestigiase a la Iglesia Católica, en definitiva, poner una especie de orden. Esto lo abolió el gobierno de la República. Y entonces le encuentro alguna similitud con la ley de memoria histórica que estamos teniendo actualmente. Es decir, que puede ser que esa ley de jurisdicciones que abolieron ellos mismos la están reintroduciendo de alguna manera en la ley de memoria histórica. ¿Vosotros lo veis también así, de esa manera? ¿Creéis que puede existir alguna analogía? ¿Y cómo estamos viviendo la ley de memoria histórica y cómo afecta a la Legión en la actualidad? La realidad es por la experiencia que nosotros tenemos desde que nos hemos embarcado en esta cuestión de defensa del fundador y de los héroes, es que efectivamente el poder establecido hoy en día, hace uso de los determinados periodistas para minar la moral del ejército y luego generar un caldo cultivo absolutamente opuesto a lo que significa. Esto lo vivió la Legión especialmente en la Revolución de Asturias, como algunos periodistas eran verdaderos francotiradores en los medios, en la prensa, en la radio, y eso generó muchísimas tensiones. Pero eso es una constante que hoy en día lo estamos viendo. O sea, realmente el poder no te va a decir abiertamente lo que opina.
y lo que sienten y cuál es su objetivo, pero utiliza efectivamente. Entonces, esto es o tienes unas normas de respeto por parte de los medios y sobre todo de determinados periodistas hacia las Fuerzas Armadas, o al final agitan el avispero y generan odio, confrontación y muchísima mentira y difamación. Y es en lo que estamos. Esa es una cosa que tenemos que ver. ¿Existe algún ejemplo que me podéis decir ahora de cómo ha afectado esta ley de memoria histórica a la Legión? O no solo memoria histórica, sino otros hechos de desprestigio o algo. Bueno, yo antes quería añadir que hay una frase que muchas veces circula, se hace viral, del general Payá Sierra, ¿no? Que decía que cuando estamos en apuros, pues se recurre a la Legión. Venía a decir algo similar a esto. Se llama a la Legión, pero en los momentos en los que no, pues somos las bestias más difíciles de domar, algo así no venía a decir, ¿no? Entonces es esto, ¿no? Y lo tenemos, por ejemplo, a nivel de Asturias, en el caso del general Yagüe, ¿no? Porque Yagüe si no llegas a traer la Legión, aquello no se sofoca, ¿no? Y Yagüe ya sabemos que normalmente el título o el calificativo que suele recibir es el carnicero o algo así, ¿no? Entonces, pues, si la República no acude a Yagüe y a la Legión a sofocar aquellos levantamientos en Asturias en el 34, pues otro gallo hubiese cantado, porque aquello era imposible ¿no? Entonces, este tipo de historia nos puede servir como ejemplo en el pasado. En el presente, el desprestigio, pues lo hemos visto, por ejemplo, con el ataque frontal contra la imagen del fundador. Además, con burdos, con una serie de infundios, como puede ser, por ejemplo, burdas respuestas, ¿no? en los enfrentamientos que hemos tenido a nivel judicial con nosotros como comisionados, como defensores, como peritos respecto a la defensa de los héroes de la Legión o de la propia Legión por nuestra cuenta y riesgo. Y lo vemos en la oposición, por ejemplo, que se ha hecho eso al ataque frontal a nuestros héroes o a la propia calle de la Legión, que incluso hubo un municipio que quitó la calle de la Legión de su callejero, así, por la buena. Alguien que se vino arriba en diciembre, en concreto fue Villafranca de los Barros, un pueblo de Extremadura, y dijo que quitaba la calle de la Legión, porque lo valgo. O sea, igual que podía haber quitado o le iba a poner la avenida del Ejército o no sé qué. Pues claro, cuando llegó a nuestros oídos, digo, pero ¿esto de qué viene, no? Y teniendo en cuenta esos ataques, aparte de que no tienen ningún tipo de sentido histórico, pero claro, es una historia que ellos intentan adaptar, customizar a sus intereses ideológicos y a las corrientes que vienen soplando a favor de ellos, ¿no? Pero no tenían razón de, y por eso, pues los tribunales, todas las sentencias que hemos tenido en los casos de nuestro fundador, de nuestro padre legionario, el general Millán Astray, nos han ido dando de manera paulatina la razón y teniendo sentencias favorables, rotundas, unánimes, ¿no? De los jueces que han configurado ese proceso para decirnos, oye, es que primero vamos a ver si hay una ley de memoria histórica y parte de tal fecha, no puedes hacerla retroactiva para que alcance al otro, además a una calle, por ejemplo, en el caso de lo que nos ocupa, de aquí de Madrid, de la que hay constancia de 1924, 12 años antes del inicio de las hostilidades, ¿no? Y de lo que tú estás intentando delimitar con tu ley a nivel temporal, a nivel cronológico. Pues es el mejor ejemplo. El propio fundador, algún que otro héroe legionario, la propia Legión, pues han sufrido el escarnio, esa indignidad, ¿no? De esas aproximaciones o ataques frontales de la ley de memoria histórica, luego democrática, porque han visto que no podían avanzar, han intentado cambiar cosas que pudieran afectar a tal o cual. Pero claro, si tú haces una ley, tendrás que adaptarte a todos los componentes y a todas las cláusulas que incluyes en ella, no adaptarla a los resultados negativos, porque evidentemente luego se te va a volver, como ocurrió con la ley de jurisprudencia, ¿no? en un efecto boomerang, ¿no? Que es lo que ha pasado con la ley de memoria histórica, y dice, ostras, aquí hemos fallado y tenemos que hacer un cambio, vamos a crear la ley de memoria democrática para a ver si somos capaces de paliar o de mitigar todos los errores que hemos cometido. Me gustaría añadir que lo que ha dicho Emilio es así y es perfecto, lo que nos dijo en el juicio Andrés Trapiello, este famoso columnista del Diario del Mundo, y ahora una referencia intelectual del Partido Popular. Nos llegó a decir con toda su cara en los pasillos que la Legión se tenía que desprender de la figura de Millán Astray. Andrés Trapiello. ¿En serio dijo esto? Sí, que es un... Literal. Es un cura rebotado. O sea, que es una persona que no ha escrito nada interesante, pero es muy alabado sobre todo por la derecha liberal, y nos vino y nos dejó, pero vamos a ver, qué atrevimiento, que quién eres tú, Andrés Trapiello, arréglate tu vida, arréglate tus problemas, y luego no des esos bandazos, porque ha ido coqueteando con la izquierda, con la derecha, es una revista,
es un intelectual subvencionado y vale para un roto y un descosido. Es un auténtico. Entonces, el que nos diga a nosotros, y además además con todo el desparpajo, evidencia la importancia de volver, yo creo, a la ley de jurisdicciones. O sea, es que es inaceptable. O sea, realmente ese hombre tiene que ser encausado con efecto retroactivo. Totalmente. Yo creo, ¿eh? Pero vamos, pero tal cual así, es que no me lo creo. Tal Sí, cual, sí, Tal cual, además, nos cual, dejó, sí. nos dejó, digo, pero bueno, qué atrevimiento, ¿sabes? Un juicio que Es duró. que yo no sé si llamarlo atrevimiento o idiotez o Sí, no sí, sé. no, porque- No, es perplejidad. un juicio que duró casi 3 horas ahí en Gran Vía, donde se celebró, que además la sentencia salió en 0, tardó muy poco, muy poco. Hubo quizás 2 semanas como mucho cuando se dictó sentencia, ¿no? Y se nos otorgó que teníamos razón y que debería devolver la calle al callejero de Madrid, ¿no? Luego, claro, hubo el cambio de gobierno a nivel local, municipal, fue cuando salió Manuela Carmena, cuando entró Almeida, y claro, pues hubo un recurso, demás historias, pero vamos, es que estaba claro y además era unánime, ¿no? Y ni corto ni perezoso, además de, honestamente, el ridículo que hizo en el juicio, porque él fue el que llevó la voz cantante de ese comisionado que yo, en su defensa, tenía que defender, digamos, la abolición o la eliminación de varias calles, de varias decenas de calles. Pero claro, ir a luchar tú contra la calle Millán Astray, contra el teniente coronel Recena o contra, en ese caso, nosotros, que creo, honestamente, que estábamos bastante formados e informados para defenderla con conocimiento de causa, de tiempo y de extensión y de que nos echaran o quisieran echar abajo, como hizo los abogados, ¿no? Como hizo la defensa del ayuntamiento. Pues claro, es que Además, no se sabía ni la lección. fue un sparring hasta el punto de que se le hubo de llamar a la orden por parte del juez, recordarás. Exacto. No una, sino en 2 ocasiones. Llevaba por con decirle, chuleta. retire la chuleta. Va con una En su chuleta. testimonio, cuando estaba declarando, llevaba una chuleta. O sea, una El cosa. intelectual, fíjate si se sabía la lección, que lleva una chuleta. De todas maneras, hemos visto en estas. Bueno, voy a Por apuntar cierto, el juicio lo tengo en mi canal YouTube. Yo recomiendo a los espectadores que lo vean, porque es que hay testimonio pues hay que verlo, gráfico, eso hay que testimonio verlo, gráfico hay que verlo. de la chuleta de Trapello. ¿eh? Eso hay que verlo. O incluso, Señores, hay que verlo y comentarlo todo. o incluso a un catedrático de historia contemporánea que estaba allí que no sabía la fecha de creación del tercio extranjero de la Legión del año 1920. ¿Cómo Y puede también pasar eso en un juicio? en una comisión En un de juicio. expertos. Una Catedrático en Expertos. historia contemporánea, que no sepa eso de una medida de Es cómo como se de chiste, ¿no? repartió las cátedras en España. Eso también me recuerda en otro juicio, este fue en Cartagena, que alguien decía, intentando echar inmundicia sobre la figura egregia del general Millán Astray, que es que el general Millán Astray, bueno, incluso se llamaba José por Joseph Goebbels, ¿no? Y Joseph Stalin dijo también. Y pues, pero claro, bueno, también. digo, pero si Joseph Goebbels, vamos a ver, si Millán Astray nació, no sé si fueron Antes. 10 o 11 años antes que Joseph Goebbels. O sea, hasta ese punto Hasta ese lo he nivel. escuchado en una declaración en un juzgado. Esto fue en Cartagena, con el grupete, el elenco de elegidos para ese comisionado histórico de expertos, vuelvo a reiterar, en este caso en tierras de Cartagena. O sea, Madre mía, increíble, increíble. Y volviendo, bueno, para dejar un poco de lado ley de memoria histórica democrática, lo que sea, tenéis también, bueno, hablemos un poco de también otra serie de medidas que no pertenecen a la ley de memoria histórica, pero que no sé si han desprestigiado la Legión. Tema patillas, para ir ya directamente al grano. ¿Os acordáis algo de eso? Cuando bueno, que ya no se, bueno, siguen prohibidas, cuando se prohibieron las patillas de la Legión, las barbas. Bueno, Se también prohibía, creo que se prohibía también, no estoy seguro, el cantar canciones que pudieran ser ofensivas para o ir Sí, en contra en marchas. de la ley de violencia de género, canciones tradicionales como la Gadelón. Sí. No sé. Bueno, ¿Qué me podéis decir de es eso? la búsqueda, ¿no?, de tu identidad, ¿no? De lo que ha creado arraigo, de intentar dilapidarlo, intentar minarlo, ¿no? Para intentar desde este lado combatir la moral del combatiente en aspectos que ni le van ni le vienen, ¿no? Yo, a modo de anécdota, esto que creo que tiene que ver con Carmen Chacón, que en paz descanse, al parecer fue cuando llegó esta noticia a los tercios, pues el que más y el que menos, cuando ya empezaba a manejar el Photoshop, pues el que más y el que menos, pues se hizo una foto perfilada, una foto niquelada, como se dice allí en la Legión, matizada, pero ya, hombre, pues las patillas o la barba voy a quitar, pues mira, pues me quitan las patillas, pero voy a seguir con mis patillas de toda la vida, o con mi barba,
Eso va ya directamente con la persona, ¿no? O con la descripción física, ¿no? Que alguien quiere adoptar, ¿no? Es una cosa con la que no te tienes que meter. Pero nada, a nivel general, como era un signo distintivo, como podía ser el chapiri, que también hubo algún intento, algún escarceo de... Es verdad, no me acordaba. Sí, sí, intentó el quitar, ¿no? chapiri, El pues chapiri también, porque es ¿verdad? lo que le llega al corazón del legionario, bien sea su tatuaje, que lo tenían desde los romanos, pues imagínate, ¿no? Hasta las patillas o el gorrillo legionario, ¿no? El chapiri, ¿no? Pues esto sí, pero bueno, la legión ha sobrevivido a unos y otros con H, como diría Unamuno, ya que hemos mencionado anteriormente. Hay una anécdota muy interesante porque se intentó revisar también el decálogo, los espíritus de la legión. Eso me lo Intentó revisar el credo. también Eso, para- eso me lo contó el teniente general Muñoz Grandes, que en paz descanse, y incluso me mencionó un artículo, uno de los espíritus que se propuso el texto. Lo que pasa es que el espíritu de disciplina cumplirá su deber, obedecerá hasta morir. Entonces había un añadido, vamos a decir, democrático, que era cumplirá su deber, obedecerá hasta morir, siempre que sea un mandato constitucional. Que claro, ¿En serio? eso Eso generó... no lo sabía yo, ¿eh? Sí, sí, eso me lo ha contado a mí, que en paz descanse, un verdadero caballero, que ahí ya cuando se dijo eso, la gente dijo, por favor, no, ya. Por favor. O sea, ¿cómo se puede pensar que los legionarios, siempre que sea un mandato constitucional, cuando siempre que lo diga Conde Pumpido, siempre que lo diga... Esa es buena, para incluirlo en el decálogo. Exacto, claro, en el hay que credo añadir legionario. siempre que sea un mandato constitucional revisado por la doctrina de Conde Pumpido. Madre mía, eso que me estás Tal diciendo cual, no lo tal sabía cual, yo, para que ¿eh? veas la paranoia, porque en el fondo lo que hay, lógicamente, es un odio y un temor también, por motivos obvios, no lo vamos a negar, por razones fundamentadas, tampoco lo vamos a esconder, de que entonces, claro, hay un interés por desnaturalizar y romper las esencias, pero a todos los niveles, que ya raya en lo verdaderamente ridículo de poner un texto a los espíritus de la legión, No, no, es lo que tú dices. metiendo unas parrafadas que al final generan un estado de estupor, que al final y un rechazo, lógicamente, de la propia institución militar, que veía en eso algo verdaderamente inasumible, vamos. Siempre que sea un mandato constitucional. O sea, ¿cómo se ataca una trinchera? Al grito de ¡viva la Constitución! ¿Alguien cree que va a dar alguien con piensa bayoneta calada y... que va a derramar una gota de su sangre por esta Constitución? Esa es la pregunta. Madre mía, yo no era consciente, no era conocedor de esto que me estás contando. Tal cual, tal cual. También otro de los espíritus del credo legionario, el con razón o sin ella, también se intentó suprimir. En la voz de a mí la legión acudirán todos y con razón o sin ella defenderán al legionario que pida auxilio. Pues ese con razón o sin ella también se revisó en un intento de rectificación, ¿no? Por esa voluntariedad o esa cometividad legionaria de la que nos habla el primer espíritu de la legión, ¿no? Pues también para no ser tan ardorosos, ¿no? En la entrega, Para ser más dócil, para ser más- aunque no tuviésemos razón, ¿no? Pues Para ser también, más bueno, ¿no? Para también ser hubo más una bueno. revisión ahí literaria y aspectos sintácticos y evidentemente de... Yo no haría una de- revisión literaria de eso, pero sí lo haría, y además aprovecho para hacerlo en mi canal, que debería de extenderse a toda la sociedad. El español, todo aquel español que se encuentre en peligro, al grito de a mí el español, acudirá todo español con razón y sin ella y... Defender al español que pide auxilio, el apoyo español. Claro, algo así parecido. Así que yo no lo modificaría, pero aprovecho para decirlo en este canal, que se podría exteriorizar a todo español. Pues sí. Un credo español o una parte de un credo español que puede comenzar por ahí. Todo español que se encuentre en algún problema, pues nada, al grito de a mí el español, todo español, acudirá al auxilio. Después de todos los con razón, peligros, sin ella. de todos los peligros a los que se nos está exponiendo, ¿no? A propósito, por ejemplo, pues de esa lacra que supuestamente era la Legión en Canarias, a propósito de Fuerteventura y lo que está aconteciendo hoy en día, ¿no? Efectivamente, no sé qué es lo que preferirán. Si preferirán, protestaba mucho de esa legión, no sé qué preferirán, si a esos legionarios o a todos los menas que tienen ahora, no sé. Aquí lo dejo abierto por si escucha algún canario para ver que nos diga algún, como eran los de Fuerteventura, algún majorero, a ver si hay algún majorero que nos esté escuchando y que nos escriba, pues yo prefiero a mis menas antes que a mis legionarios. O no majoreros, cualquier canario. Se van a hartar, porque creo que hay ya 6.000 y la previsión para final de año son 20.000.
No, Pues al final, sana con Guillermo, gusto no pica. son sus niños, son nuestros niños. Sana con gusto no pica, que disfruten. Claro, que le disfruten, no Que son disfruten. son legionarios, Claro, así que claro. estarán contentos. Claro, Son tú puedes legionarios, llevar por bandera, por estandarte o por representante o por, como solemos decir también, como embajador de las Canarias, o en este caso Fuerteventura, la Legión, como le puede pasar a la Brilec en Almería, que evidentemente ha supuesto una inyección económica para lo que es Almería, para lo que es la zona de Viator y los pueblos aledaños, ¿eh? Y qué mejor embajador, ¿no? Bueno, podemos hablar de Manolo Escobar, podemos hablar de David Bisbal, pero yo, por ejemplo, en mi caso particular, ahora que vengo de un reciente viaje a Almería, lo decía, digo, yo he venido 3 veces a Almería en mi vida, 3 veces, y las 3 han sido por culpa de la Legión, ¿no? Hace 31 años, cuando me embarqué para ir a Melilla, a alistarme al primer tercio, en el año concreto, en el año 2011, hace 13 años, cuando a través de un premio Ejército, el de enseñanza educativa, gané con mis alumnos del instituto y nos invitó la Legión a pasar allí 3 días en compañía de un 20 de septiembre legionario que tiene mucho tirón y da mucho que hablar. De hecho, mis alumnos todavía están impactados. Estamos hablando de hace 13 años, ¿no? Que ya han formado su vida, han hecho sus carreras y demás, ¿no? Y recientemente, con motivo de la presentación del libro El Padre Huidobro, 3 veces que he ido a Almería y no ha sido por Bisbal o por Manolo Escobar, sino por culpa de la Legión. Por eso, de embajadores del pasado, embajadores pretéritos y estos que tenemos ahora mismo en el presente, se puede comparar, ¿no? Y eso, busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo o contrátalo como estandarte o como embajador de tu zona. Me gusta eso que dices. Eso es, así es, Emilio. Vamos a pasar a otro tema para avanzar un poquillo más en una cosa que quiero hablar con vosotros. Vuestra experiencia personal de la Legión, porque bueno, si no lo hemos dicho al principio, porque sí, sois licenciado en Filología, doctor en Filología Inglesa, doctor en Economía y demás, pero lo que es muy importante, que sois legionarios, sois caballeros legionarios. ¿Cómo recordáis vosotros vuestra etapa en la Legión? ¿Qué significa para vosotros la Legión? ¿Y qué nos podéis contar? Una anécdota personal también, si se puede saber. No sé, algo, que nos podéis decir algo que nos dé vidilla. Emilio. Yo, vamos, recuerdo mi paso por la Legión y por algo que he intentado que trascienda en mi vida como civil y que intento llevar a cabo, ejecutarlo en mi práctica diaria, ¿no? En mi rutina, ¿no? Porque ya tienes un perfil, tienes una imagen creada y sobre todo a raíz de la creación en el año 2016 de plataforma Millán Astray, pues evidentemente la vinculación es evidente, ¿no? Pero sí que, como digo yo muchas veces, el hecho de haber servido en la Legión, de haber sido legionario, es un hecho diferencial, ¿no? Es algo distintivo de tu carácter, te forja como carácter, ¿no? Forja tu corazón, forja tu patriotismo también, ¿no? Independientemente del concepto que tengas ideológico previo o posterior incluso, porque puedes rectificar es de sabios, también de mediocres, pero bueno, creo que a lo largo de la vida aprendemos de nuestros errores. Y yo, desde luego, es una experiencia de mi vida que, vamos, que con los ojos cerrados repetiría, a pesar de que para mí supuso en un principio no el hecho de ir a la Legión, sino el hecho de tener que ir a Melilla recién terminado mis estudios y de estar marginado por la Constitución, porque las chicas no iban en el 93, yo sí, y acabar rodeado de una carrera típicamente de mujeres, ¿no? Como era filología, en este caso filología inglesa, y verme abocado a perder un año de mi vida, porque si me toca en la Peni o me toca en Madrid, pues a lo mejor puedo progresar pero en Melilla, además, una de las plazas que se formaba por la mañana y se formaba al mediodía junto con Ceuta, cosa que, por ejemplo, creo que en todas las plazas de la península no se hacía, y al mediodía se cerraba y punto, a volver a casa con tus estudios, algún día tenías algún servicio. En Melilla estabas allí destinado, estabas en la Legión, no tenías tiempo ni para quejarte, no tenías tiempo ni para pensar. Claro, el que lo ve de una perspectiva como la mía, de 23 años que tenía, ya con unos estudios, habiendo vivido en el extranjero, habiendo pasado etapas en el extranjero durante mis estudios universitarios, pues claro, cuando veías tú al personal, como le podía pasar a los 7 u 8 que estábamos con estudios superiores, con carrera por aquel entonces llamado, ¿no? Que éramos, entre ellos estaba Guillermo, y claro, éramos 270 y tantos cada agrupación. Alfa, Bravo, Charlie, la agrupación Muñoz Castellanos, la agrupación Teniente Aguilar y la agrupación León. Legionario León, que era la de Guillermo, la mía murió el 30 de julio, creo, del 93. Además, fue, creo, el último legionario reemplazo que murió, creo que era reemplazo. Y lo que propició o propiciaría que los legionarios de reemplazo, cuando todos estamos esperanzados, subrayo esperanzados, en ir a Bosnia. A partir de enero, como nos había dicho nuestro capitán de la UIR, el capitán González Alcázar, por aquel entonces capitán,
que no, que nosotros íbamos a coger el relevo de la AGT Málaga, la agrupación Málaga, que en el 92 había partido para Bosnia, ¿no? Y yo, de hecho, además, ¿quién iría a Bosnia? Y éramos 272, se dieron 272 pasos al frente, ¿no? Es una anécdota que yo recuerdo, ¿no? Como recuerdo, por ejemplo, cuando el comandante de la plaza de Melilla, el día de nuestro alta, que sería a mitad de octubre, 8 o 9 semanas después que estábamos en la UIR, la Unidad de Instrucción de Reclutas, pues es la anécdota que recuerdo y cuento muchas veces a mis alumnos o en mi entorno, ¿no? Que cuando llega allí a verificar el alta como caballero legionario, el orden cerrado, la tabla de combate, aquello espeluznante allí en octubre, Melilla, el patio de armas, un silencio sepulcral, y aparece allí el comandante de Melilla y claro, por aquel entonces pues no había presentaciones en PowerPoint, no había ningún tipo de medios tecnológicos. Que lo había hecho todo ese Estaba el atril con las cartulinas que iba pasando el capitán en cuanto a porcentajes, quesitos, dibujos y demás, y le preguntaba al comandante, que no recuerdo su nombre, del año 93, estamos hablando de octubre del 93, le pregunta, vamos a ver, capitán, al capitán González Alcázar, y si alguno de los aquí presentes, ¿de cuánto más? 272, piensa, al cabo de estar aquí unos días o una semana, de que la legión no es lo suyo, de que quiere volver a caballería o a regulares, o del cuartel al que se le ha enviado en el sorteo, ¿no? Por la quinta, ¿no? ¿Y cómo hacen para...? Eso no ocurre, le decía altivo, el capitán le decía altivo, eso no puede ocurrir, porque aquí se les convence, mi general se les convence de que esto es lo mejor, ¿no? O sea, no había lugar a la sorpresa de la respuesta del general, quedándose mirando, es increíble, ¿no? Qué capacidad de convicción tiene, ¿no? De liderazgo, lo que hablábamos anteriormente del general Millán Astray. Y eso, pues nada, el arraigo, la difusión que ha podido tener o la perspectiva en mi vida, pues yo creo, como reza mi estado de WhatsApp continuamente, servir para servir. Yo creo que es lo mejor, sí. Sí, perfecto. ¿Y tú, Guillermo, qué nos puedes contar? Bueno, yo recuerdo, yo nunca me imaginé que me iba a alistar, la verdad es que, pero bueno, al final los azares de la vida te llevan a situaciones insospechadas. Recuerdo, yo tenía en mi habitación una pegatina de la Legión, curiosamente, vamos, porque siempre me gustaba mucho la figura, sobre todo de Franco, como legionario, y luego también recuerdo el disgusto de mi madre cuando me alisté, pero bueno, se pasó rápido porque estaba luego muy contenta. Es el primer choque, lógicamente, mi padre feliz, mi madre disgustada, pero vamos, hay que comprenderlo, pero luego muy, muy orgullosa. Y luego, yo recuerdo que el capitán Alcázar, que es el que de alguna forma se implicaba mucho en la captación, y yo según veía que de todo se alista, hay que decir que se cubrían todos los reemplazos, incluso había que echar a gente, que luego era traumático, porque jóvenes que habían decidido dar ese paso, por motivos sobre todo físicos, se les decía que no podían, y eso yo veía gente llorando. ¿Tú te acuerdas de eso? Sí, gente llorando. Digo, ¿pero qué me hacéis? O sea, estás llorando por no poder sufrir aquí. Exacto. Y luego, efectivamente, que se cubrían los reemplazos. O sea, no es que la juventud española fuera cobarde, claro. Hay gente que efectivamente era objeto de conciencia y hay gente pues que le tocaba y además de las mujeres no lo hacían, ¿no? Pero se llenaban todos los reemplazos. Reemplazo tras reemplazo, año tras año, se cubrían, pero con exceso. O sea, no es que... Y encima aún así se hacían captaciones extraordinarias. A la península. Hay gente que a lo mejor hacía el servicio militar en Galicia, en un cuartel que está enfrente de su casa, se iba a 2.000 kilómetros. ¿Y por qué? Digo, pues porque al final, bueno... Y luego, efectivamente, el capitán Alcázar, pues la verdad es que sus palabras a mí me sedujo militarmente hablando y luego ya, después de un día de captación, de mucha música, mucho tambor redoblando, mucha camaradería, mucho patriotismo y sobre todo esos legionarios ya veteranos, verlos tan orgullosos y tan con digamos, un semblante, vamos, aquí uno decía, joder, aquí esto es jauja, esto es un paraíso. Así, bueno, en fin, o sea, te lo vestían muy bien y al final, oye, pues la gente no es que picara, se alistaba y además, oye, hay que decir que cumplía una rajatabla. Primero, los 9 meses con un mes de vacaciones, luego a mí me dijeron que podía estudiar, pude estudiar, luego nos pagaban. En aquella época creo que 23.000 pesetas, cuando un soldado en Melilla le pagaban unos 130 euros actuales. Sí.
y un soldado cobraba 1.400, 1.500 pesetas, A nosotros nos que pagaban 20 más. eran 15 euros 20 veces más nos aproximadamente. pagaba. Que quieras que no, para estar fuera de tu lugar de residencia, pues era una ayuda económica y además muy gratificante, y además un acto de dignidad, oye, se te retribuía. Porque el otro, vamos a ver, yo siempre pensé que se le pagaba muy mal al soldado, vamos. O sea, ahí no voy a decir la institución, el Estado abusó en el sentido de que, oye, ya que vas, que menos que trátale, pues con la debida retribución económica, sobre todo para los que están fuera de su lugar de residencia. Y a nosotros nos pagaban religiosamente, pero vamos, de mano a mano del capitán nos llamaba, nos hacía firmar el recibo. Digo, Sobre. bueno, aquello era, digo, oye, aquí la gente cumple, ¿no? Para muchos era el primer sueldo. Hombre, además. hombre, y un primer sueldo que además se gastaba con mucha generosidad. Sí. Claro, Poco claro que sí, tiempo que joven, teníamos. con un Claro, sueldo, claro, legionario, con la flor de la vida. sufriendo Claro. todos los días para luego, pues claro, no había Cuando tenías opción de salir del tercio. Cuando había opción. Porque es que ya te digo que muchas veces el compromiso diario iba más tarde de las 6:30 o las 6 cuando se cerraba el chiringuito, ¿no? ¿Estuviste muchos arrestados? Yo sufrí un arresto en compañía simplemente por un motivo personal, un enfrentamiento con un compañero. Nosotros éramos, yo creo que era legionario sano, además que es otra perspectiva, no es el chico de 18, 19 años, el más aventurero, es otro perfil, ¿no? Con estudios, con carrera. De hecho, yo recuerdo, ¿no? Que yo con mi agrupación, los que estábamos principalmente íbamos a ir a la primera bandera, a la tercera compañía, que es la compañía guerrillera, la del ahora teniente general Julio Salón, no Julio Salón Herrera, y yo recuerdo que iba a ir con ellos, pero por circunstancias de la vida se enteró el jefe de la bandera que había un filólogo inglés entre las filas de Luis, no se lo pudo creer, estaba enloquecido con el inglés, estaba además la segunda bandera estaba en Bosnia, y dijo, "Oh, el inglés para mí", y me llevó a mando bandera, yo que iba en esa fuerza expedicionaria, aventurera, y digo, pues me voy a presentar aquí, ¿no? Pero no, a mí de la tercera me quitaron en la UIR, recoge las cosas, subes al patio y allí os asignarán. Y yo pensé que iba a la tercera y me mandaron a la cuarta, que era donde estaba mando bandera, el mando de la primera bandera, comandante Franco, ahora ese es un nombre que tienen puesto de España, no pinta nada, pero bueno, en fin. Y es lo que hay. De hecho, el nombre se cambió. Lo cambió el gobierno socialista por aquel entonces. En el año 92. Por el tema del plan Meta, Sí, el nombre de Franco viene del PSOE. Desaparece la novena bandera de la Legión, la bandera dedicada a Franco, la bandera Franco, y entonces dicen, oh, hemos quitado el nombre a la novena bandera y el primer jefe, el primer comandante jefe, no va a tener y fue la que sugirió que la primera bandera, en vez de llamarse Casa Borgoña, como cuando entramos nosotros allí en el 93, la Casa Borgoña, igual que el parche, la escarapela, era Abdelkrim con la cadena, y lo cambiaron cuando en el 94 en Semana Santa una cosa era Boabdil, porque el gran capitán participa en las campañas de Granada. Con la cadena y nos lo cambiaron. Y lo que pusieron fue las barras ahora mismo, que es... Parecía las barras de Aragón, pero es que es digamos, el escudo de armas. El escudo del conde de Cabra, sí, que está entroncado por el gran capitán. Y ¿sabes? esto fue en el año 94, sí. Cuando se fue a desfilar con el Cristo de la Yo tengo la Caridad escarapela antigua, la tengo. Yo tengo la antigua, la que me dieron, porque yo no fui a desfilar a Córdoba, no, fue la tercera compañía precisamente, o el grueso de esa compañía y algún agregado más. Y fueron con además me he fijado a propósito y digo, pues yo esa escarapela nunca la tuve, y me lo preguntó el otro día en Almería el general Martín Cabrero. Dice, ¿tú te acuerdas? Digo, efectivamente, yo cuando entré en el 93 era Casa Borgoña y se puso comandante Franco, nos pilló en el medio, y ahora que lo estamos viviendo y que encima como plataforma Jan Astray hemos recurrido el tema del cambio del nombre de la bandera, pues bueno. Lo habéis recurrido. Sí. El comandante Franco como primer jefe de la primera bandera de la Por cierto, Legión. que el Ministerio de Defensa dice que como asociación de veteranos legionarios que no tenemos legitimidad para decidir los nombres de las unidades en las que hemos servido. Os dicen eso. Tal cual. O sea, la asesoría jurídica del Ministerio de Defensa es que te quedas ojiplático. Digo, no tenemos legitimidad. Digo, vale. No habéis sido nada, ¿no? Entonces, Nada. Nosotros no tenemos derechos. Al final lo que nos están diciendo es que no tenemos derechos. Pero bueno, que estamos dando la batalla y bueno, y cumpliendo con nuestro deber.
Bueno, pues como vamos a ir cerrando, me parece a mí, porque ya llevamos aquí un ratillo, pero no quiero acabar esta charla o esta tertulia, podemos llamarlo, sin dos cosas. Primero, ¿podéis recordar vosotros podemos contar a nuestros oyentes alguna anécdota graciosa de la Legión, algo que se os ocurra? A mí se me ocurren algunas, pero bueno, primero podemos contar de dónde viene la famosa leche de pantera. Bueno, lo de leche pantera, porque yo creo que no hay que decir leche de pantera, porque luego la gente, leche Sí, pantera, leche de pantera. pues viene pues de el exceso de suministro, de aprovisionamiento, el envío de leche condensada a una posición en la que estaba la Legión y por error le llegó demasiado, una sobredosis de leche condensada y además cuando no era lo que se había pedido, ¿no? Entonces, para no desaprovecharla y tirarla, pues se pensó que la leche condensada con toda la alimentación, con todo lo que puede alimentar, ¿no? Y los ingredientes que contenía, pues para hacer un poquito más viva la vida alegre de la Legión, con el añadido, por ejemplo, de un poquito de ginebra, pues podría ser una combinación perfecta, ¿no? Luego ha habido muchas teorías a nivel de lo de Chicote, que la creó, pero vamos, yo creo que es la Legión la que tiene esa inspiración para hacer de esa leche condensada que, joder, leche condensada, ¿quién bebe en la Legión, no? Utilizarla en tiempos, digamos, más o menos precarios, sobre todo cuando estabas en África, y utilizarlo, ¿no? Como un medio no de vida, sino como un medio de diversión combinado con la ginebra. Y luego está, pues, esa justa medida de leche condensada y de ginebra, pues acompañarlo ya iba según las leyendas, ¿no? Que si se le echa un cartucho de pólvora, desde luego es bastante descongestionante, ¿no? Si tienes algún problema estomacal, que alguna vez hemos vivido, pero muchas veces para suplirlo y por el color, pues se le puede mantener el color pues, con un poquito de canela, que además es evidentemente afrodisíaco y puede venir muy bien, ¿no? En su defecto, pero creo que lo de la genuina, el poquito de pólvora, el ver ese color, marrón que aparece, esas motas marrones que aparecen dentro de la combinación, pues le da ese toque, ¿no? Y yo creo que es la referencia más válida que tenemos. Bueno, pues perfecto, ahí queda dicho. Corría también la leyenda de que el general Millán Astray una vez quería apaciguar un poco a sus tropas, a sus legionarios, y que entonces, bueno, que a lo mejor es unido a eso también, no sabía qué darles de beber de un cóctel, y entonces ahí también surgió la leche pantera. No sé si eso es más mito que leyenda también, o... Puede ser. Bueno, que relacionado con todo ese exceso Él tenía de... relación con Chicote, o sea, que puede que algo de cócteles conociese, ¿no? De hecho, en Gran Vía, una de la iglesia de San José, creo que se llama, él solía ir con bastante asiduidad. Cuando estaba en Madrid era devoto, y aparte de que él era católico, el general Millán Astray, e iba a esa iglesia que está junto a la de los Mercedarios, que está un poquito más arriba en Banco de España, pero la iglesia de San José, ahí en la zona, por encima de la calle Barquillo, el general Millán Astray iba mucho ahí, a esa iglesia, y estaba cerca de Chicote. Entonces, Que también quería decir yo a la audiencia que les va a extrañar a lo mejor que Millán Astray decía que el peor enemigo de los legionarios era el alcohol. Era una persona que no quería tampoco. Lo que pasa es que luego ya, por las anécdotas que podemos decir alguna vez de la viña y demás, pues vio que era prácticamente imposible el eliminar eso. Y al final, porque nada más que ocasionaba peleas, ocasionaba, vamos, igual tenía que, revoloteados a igual todos que los el tema de legionarios. la política, que decía que había que dejarlo, lo escribe en 1923 cuando escribe su libro a la Legión, que había que dejarlo a la entrada del tercio. O sea, sí, una cosa que no hemos comentado hoy, algo que está presente en la Legión y que ha de regir nuestra vida es la disciplina. A nivel autoimpositivo y a nivel de imponerlo a los demás en los sectores, ¿no? En lo que es decir, un maestro, un profesor. O sea, que yo veo unas carencias, unas faltas, unas lagunas de disciplina que realmente claman al cielo, ¿no? Es una cosa que, hombre, si lo has visto en casa, lo has tenido en casa con tus padres, o lo has visto con tus abuelos, o el trato de tus padres a tus abuelos, pues lo tienes que poner en práctica, ¿no? Y es una cosa que realmente hace que las cosas funcionen mejor, mejor. Simplemente, sin cortapisa, disciplina es lo que, digamos, va a guiar el respeto y el orden. Pero evidentemente, si hay disciplina, habrá respeto y habrá orden. Y luego seguimos hablando. ¿Y la disciplina crees que se carta con la autoridad? Yo creo que muchas veces van ligados de la mano. Sí, lo que pasa es que hay que saberla manejar, ¿no? Eso está muy claro, ¿no? Porque también puedes permitirte unas ciertas licencias o relajaciones respecto a su aplicación, ¿no? Pero has de manejar los tiempos. Para eso la persona que se le otorga ese don o ese poder o esa capacidad de disciplina o de autoridad,
ha de saber manejar esos tiempos y esas situaciones. Sí, efectivamente, estoy de acuerdo contigo, Emilio. Y Guillermo, ¿tú nos puedes decir así alguna anécdota que se te ocurra? A mí se me ocurre, si no alguna, la del, lo que comentábamos antes, el oso Magán. Sí, pues esa es una anécdota que ocurre. Yo pensé que había sido en Melilla, pero recordándolo, creo que es en el segundo tercio, es en Ceuta, con varios tenientes, 3 o 4 de la cuarta bandera Cristo de Lepanto, a la que estaba escrito el padre Huidobro precisamente. Y nada, se presentaron en el casino militar de Ceuta, una celebración, pues seguramente era un 20 de septiembre, no recuerdo la fecha, pero se presentaron vestidos de cíngaros, de gitanos y tal, y llevaron a un oso, porque las mascotas han sido parte fundamental digamos, el traslado, ¿no? de provisiones y por la compañía que podían hacer a las unidades legionarias, por ejemplo, cuando estaban en África, ¿no? Desde gacelas africanas hasta monos o pasando por un jabalí, como yo tuve, por ejemplo, en la primera bandera, ¿no? En la cuarta compañía nuestros gastadores tenían un jabalí, desfilaban con un jabalí, ¿no? Entonces, Perdón, Emilio, ahora nos quieren quitar a la cámara. Guillermo, al carnero, nos lo quisieron quitar hace poco. mejor que vive la cabra o el carnero de la legión, no vive ninguna mascota, ya te lo aseguro yo. Te lo digo por vecinos que tienen perritos en mi comunidad y que los dejan solos, ya, no, imposible. Cuando tiene un gastador asignado por día unos turnos para su cuidado, manutención, eso, vamos, doy fe. ¿Y qué empleo tiene? Pero, pues decían que la cabra era cabo y de hecho muchas van enfundadas muchas veces con su mantita y llevan a lo mejor el distintivo de cabo, ¿no? Pero eso ya depende dentro de las escuadras de gastadores. De lo que le O sea, pongan, claro. y era eso simplemente, ¿no? Y por terminar, lo del cabo, lo del oso Magán fue esto, ¿no? Que llevaron al oso, pensaban que era el disfraz, era algún teniente que iba disfrazado de oso y resultó que era un oso puro y duro, verdadero, ¿no? Y como me decía un portero de mi edificio, a propósito de lo del respeto que hay en la sociedad y tal, que nos encontramos, digamos, pues con unos restos, de alguien que había defecado en la puerta del portal hace escasas fechas, y me decía el portero hispanoamericano, me decía el hombre, dice, esto no es de cristiano, perdón, esto es de cristiano, esto no es de un animal. Digo, no, ya no hace falta que me lo digas, ¿no? Pues lo mismo, al parecer sí que no era de cristiano la defecación que apareció por allí, y se dieron cuenta que es que era un oso real, ¿no? Ante el estupor de toda la gente que estaba allí en el medio, y dice, esto no me lo puedo creer, que hayan traído un oso, que efectivamente hay fotos de ese oso Magán conviviendo con los legionarios. Salieron todos pitando. Dijeron, coño, que esto es un oso. ¿Magán era su nombre? No, era el que se supone que el oso Magán era uno de los oficiales. Ah. Uno de los tenientes, y decía, bueno, pues veían ahí al grupo de oficiales y dirían, pues este es el teniente Magán o el que fuese del empleo. Y luego se dieron cuenta de que era un oso de verdad, así que fíjate. Y bueno, que habría 1000 anécdotas que contar que ya las dejaremos para otros podcasts, espero. El tema del cuervo que son muy buenas, pero bueno, así enganchamos más a los oyentes. Y venga, para acabar ya, sí, Guillermo, o bueno, Guillermo y Emilio, los dos, ¿con qué artículo del credo legionario os sentís más identificados? Si tuvieseis que elegir uno, porque todos son magníficos y es una manera de vida, pero ¿con cuál más os sentís identificado o cuál es el que más aplicáis a la vida diaria para hacérselo llegar a nuestros oyentes? Hombre, todos tienen un gran trasfondo. Yo ya sabéis que voy a ¿no? decir, eso sí, A la voz de. A la voz de. Ya sabéis que se lo voy a instaurar en el canal para que con razón o sin ella cualquier español acuda en auxilio de... El de acudir al fuego, y luego el espíritu de la muerte, que cuando se recita pues genera un estado místico en toda la hueste, realmente estremecedor, ¿no? Porque yo creo que escuchar el espíritu de la muerte, el morir en el combate es el mayor honor, no se muere más que una vez, la muerte llega siendo dolor. Y eso muchas veces lo digo yo. Y el morir no es tan horrible como parece, lo más horrible es vivir siendo un cobarde. Eso cuando se escucha creo que es el que más impacta. sí. En la aplicación de la vida diaria, efectivamente, ¿a quién quieres más? ¿A tu padre o a tu madre? Pues lo mismo, esos 12 espíritus. Es un compendio de lo que es la mística legionaria puesta en práctica, también trasladado a la vida civil, como comentaba anteriormente. Yo a lo mejor me quedaría con el primero, el espíritu legionario, único y sin igual, de ciega feroz combatividad, de buscar siempre distancia con el mío y llegar a la bayoneta. En todos nuestros propósitos, en todas nuestras metas que nos marcamos, en todo lo que tenemos que hacer por delante en nuestro quehacer diario, nuestras rutinas, eso te lo tienes que instaurar, como las oraciones que puedas tener al iniciar el día o al dar gracias a Dios cuando llega la noche. Pues también coincido contigo, Emilio. Son todos una manera de vida en la que habría que aplicar cada uno de los artículos del credo.
Y nada, pero me ha gustado mucho. Lo más horrible es vivir siendo un cobarde. Tomemos nota. Eso es, efectivamente. Pues nada, muchas gracias a los dos, señores, por venir otra vez aquí al Bastión. Ya sabéis que esta es vuestra casa, nunca mejor dicho, porque ya sabéis cómo funciona esto. Y nada, daros muchas gracias a los dos por los dos libros que por supuesto me leeré. Tengo ya una de tareas para leer, pero estos van a ser leídos por mí y ya vendréis otra vez aquí para que los comentemos. La siguiente vez brindaremos con cava, porque Eso como es. nunca hemos tenido cava, pues Pues claro que estaremos sí. con cava, consumiendo cava mientras estamos haciendo. Eso es una maravilla. Sí, así se os invita cada 2x3, ¿eh? Cada vez que haya Pues nada, se trae una botella, pues y- que tomen conciencia la gente, ¿eh? Sí, sí, y aprovechad ahora mismo, como decía en un principio, que el 20 de septiembre está inminente. Cuando salga este vídeo va a quedar escasas horas, ¿no? Pero siempre habrá un motivo y en las Navidades para brindar con cava extremeño y con estos dos caldos extremeños de viticultores de Barros de Almendralejo, que realmente por calidad y por precio bien merecen la pena que estén en vuestras mesas. Por supuesto. Y Emilio, y una cosa que también lo digo al principio del vídeo, la lotería, que no se olvide la gente. Sí, la lotería es que nos vuela, nos vuela. No es que queramos anunciarla, pero es No que nos queremos vuela. decir nada, pero además esto es que luego ya toca. ¿Y qué pasa? ¿Que todos los simpatizantes de la Legión se van a quedar sin el premio? No puede ser. Así que también hay dicho que... Lotería Patriótica Villanastray, el número 89.593, además adquirido en una administración de loterías de las Vascongadas, de Bilbao. Ya doble propósito para cogerlas. Venga, pues vamos a comer, ¿no? Que si no, se nos empieza a alargar esto. Muchísimas gracias. Muchísimas vuestra participación y gracias. esta Gracias cosa. por tu Gracias. invitación, bastioneros, y seguiremos aquí en la lucha, con razón o sin ella. Y eso, lo peor es vivir siendo un cobarde. Y un mensaje para los jóvenes: difundir estos vídeos entre vuestros primos, vuestros compañeros de colegio, vuestros vecinos y toda la peña joven de España que merece la pena incorporarse a este bastión. Ahí queda dicho. Muchísimas gracias.